Y si te dijera que la procrastinación no es pereza, que los vicios que no puedes dejar no son falta de fuerza de voluntad, que el problema no es lo que crees que es. Lo que vas a escuchar hoy cambia completamente la forma en que ves tus hábitos. Y cuando lo entiendas de verdad, vas a dejar de culparte y vas a poder por primera vez hacer algo real para cambiarlos. Durante años me convencí de que era flojo, de que me faltaba disciplina, de que otras personas podían enfocarse y avanzar porque tenían algo que yo no tenía. Abría el celular para revisar algo importante y aparecía 40 minutos después en videos que no me importaban. Empezaba una serie para descansar un rato y terminaba la temporada entera a las 3 de la mañana. Tenía proyectos importantes pendientes y encontraba cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para no hacerlos. Y lo peor era la culpa que venía después. Esa voz interna que decía, Ann, eres un fracaso, no tienes remedio, nunca vas a cambiar, Ann, hasta que entendí algo que nadie me había explicado antes. No era pereza, era fuga emocional. Mi cerebro había aprendido que cada vez que aparecía el malestar, la ansiedad, el miedo al fracaso, la incomodidad del esfuerzo, podía escapar rápido, fácil, sin dolor inmediato. Ann, y esa comprensión lo cambió todo, porque cuando entiendes el mecanismo real, puedes hacer algo real para interrumpirlo. Ann, eso es exactamente lo que vas a aprender hoy. Aprendizaje. Los vicios no son debilidad, son intentos de aliviar emociones que duelen. Empieza por esto, porque es la base de todo lo que viene después. El cerebro humano tiene un sistema de recompensa cuya función evolutiva es muy simple: acercarte a lo que te da placer y alejarte de lo que te causa dolor o malestar. Y la cuarta fase es la culpa. Después del alivio viene el arrepentimiento, la autocrítica, la promesa de que mañana será diferente, que mañana tendrás más disciplina, que mañana empezarás en serio. Y mañana, cuando aparece el próximo disparador, el ciclo se repite exactamente igual. Mientras no interrumpas el ciclo desde adentro, el ciclo no se detiene solo a nunca. Aprendizaje 2. El problema no es el hábito, es el impulso automático que lo precede. Este es uno de los aprendizajes más liberadores que puedes tener sobre tus propios patrones de comportamiento. Hay investigaciones en neurociencia del comportamiento que muestran que la mayoría de nuestras acciones diarias no son decisiones conscientes, son respuestas automáticas a señales del entorno, gatilladas por caminos neurales que se han repetido tantas veces que funcionan casi sin consumir energía mental. Eso explica por qué puedes tomar el celular sin haber decidido hacerlo. ¿Por qué terminas en YouTube sin recordar haber abierto YouTube? ¿Por qué revisas redes sociales sin siquiera querer hacerlo? No es falta de voluntad, es automatismo. Y el automatismo tiene una característica clave: se puede interrumpir. No fácilmente, no de golpe, pero se puede. La clave no está en tener más fuerza de voluntad para resistir el impulso cuando ya apareció. La clave está en cambiar el entorno y los hábitos de una manera que reduzca la frecuencia y la intensidad del impulso antes de que aparezca. Porque la voluntad es un recurso finito. Se agota. Y nadie puede ganarle indefinidamente a un camino neural construido durante años solo con fuerza de voluntad. Pero el diseño inteligente del entorno puede hacer que el camino neural se active menos. Y eso, con el tiempo, lo debilita. Aprendizaje 3.
El cerebro se puede reprogramar, pero necesita tiempo, estructura y estrategia. Aquí viene la parte más esperanzadora de todo lo que vamos a hablar hoy. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de cambiar su estructura y sus conexiones en respuesta a nuevas experiencias y comportamientos. No es solo una teoría motivacional, es biología documentada. Y la cuarta fase es la culpa. Después del alivio viene el arrepentimiento, la autocrítica, la promesa de que mañana será diferente, que mañana tendrás más disciplina, que mañana empezarás en serio. Y mañana, cuando aparece el próximo disparador, el ciclo se repite exactamente igual. Mientras no interrumpas el ciclo desde adentro, el ciclo no se detiene solo a nunca. Aprendizaje 2. El problema no es el hábito, es el impulso automático que lo precede. Este es uno de los aprendizajes más liberadores que puedes tener sobre tus propios patrones de comportamiento. No eres esclavo del hábito en sí mismo, eres esclavo del automatismo, de la velocidad con que el cerebro va del disparador al comportamiento sin pasar por tu conciencia. Hay investigaciones en neurociencia del comportamiento que muestran que la mayoría de nuestras acciones diarias no son decisiones conscientes, son respuestas automáticas a señales del entorno gatilladas por caminos neurales que se han repetido tantas veces que funcionan casi sin consumir energía mental. Eso explica por qué puedes tomar el celular sin haber decidido hacerlo. ¿Por qué terminas en YouTube sin recordar haber abierto YouTube? ¿Por qué revisas redes sociales sin siquiera querer hacerlo? No es falta de voluntad, es automatismo. Y el automatismo tiene una característica clave en se puede interrumpir. No fácilmente, no de golpe, pero se puede. La clave no está en tener más fuerza de voluntad para resistir el impulso cuando ya apareció. La clave está en cambiar el entorno y los hábitos de una manera que reduzca la frecuencia y la intensidad del impulso antes de que aparezca. Porque la voluntad es un recurso finito. Se agota. Y nadie puede ganarle indefinidamente a un camino neural construido durante años solo con fuerza de voluntad. Pero el diseño inteligente del entorno puede hacer que el camino neural se active menos. Y eso, con el tiempo, lo debilita. Aprendizaje 3. El cerebro se puede reprogramar, pero necesita tiempo, estructura y estrategia. Aquí viene la parte más esperanzadora de todo lo que vamos a hablar hoy. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de cambiar su estructura y sus conexiones en respuesta a nuevas experiencias y comportamientos. No es solo una teoría motivacional, es biología documentada. Los caminos neurales que alimentan tus vicios silenciosos se construyeron con repetición y se pueden debilitar con repetición también, con cada vez que eliges no seguir el camino automático, con cada vez que introduces una respuesta diferente ante el mismo disparador. El camino viejo se hace un poco más débil y el camino nuevo un poco más fuerte. No ocurre de un día para otro. El cerebro no se reprograma en una semana de buena voluntad, pero ocurre gradualmente, consistentemente. Con estrategia ocurren. Y las 3 estrategias prácticas que voy a compartirte ahora están basadas exactamente en ese principio. No en pedir más fuerza de voluntad, sino en diseñar condiciones que hagan que el cambio sea posible, aunque la voluntad fluctúe. Estrategia 1. Protege la primera hora del día como si fuera el recurso más valioso que tienes, porque lo es. El estado mental con que empiezas el día determina en gran medida el estado mental
con que lo atraviesas. El cerebro al despertar está en un estado de baja resistencia. La corteza prefrontal, la parte racional que toma decisiones conscientes, todavía no está completamente activa. El sistema límbico, la parte emocional y reactiva, domina. Eso significa que lo primero que entra a tu mente en esos minutos iniciales tiene un impacto desproporcionado en cómo va a funcionar tu cerebro durante las horas siguientes. Si lo primero que haces es revisar el celular, estás entregando ese estado de baja resistencia a un sistema diseñado para capturar tu atención y mantenerte enganchado. Estás comenzando el día en modo reactivo, en modo consumo, en modo estímulo externo, y desde ese estado construir enfoque, disciplina y productividad real es exponencialmente más difícil. La primera estrategia es simple pero poderosa. Protege la primera hora de la mañana de cualquier estímulo digital, sin celular, sin redes sociales, sin noticias, sin videos. En cambio, en movimiento físico, aunque sea suave, en agua luz natural, si es posible, algo que active tu cuerpo y tu mente de forma gradual y natural. Puede ser una caminata corta, unos minutos de estiramiento, escribir a mano lo que quieres lograr ese día, leer unas páginas de algo que te nutra. No tienes que transformar tu mañana en un ritual de 5 horas de alta performance. Empieza con 20 minutos sin pantallas. Ese solo cambio, mantenido con consistencia, empieza a modificar la forma en que tu cerebro entra al día. Y cuando el cerebro empieza el día desde un estado más calmado y más enfocado, los impulsos hacia los hábitos viciantes tienen menos terreno fértil donde crecer. Estrategia 2. Cambia el entorno. Haz que los malos hábitos sean más difíciles y los buenos más fáciles. Hay un principio en psicología del comportamiento que se llama fricción y es uno de los conceptos más prácticos que puedes aplicar para cambiar tus hábitos. La fricción es la resistencia que existe entre tú y un comportamiento. Cuanta menos fricción, más fácil es hacer algo. Cuanta más fricción, más difícil han las APIs que más nos atrapan. Están diseñadas para tener fricción, 0 en un, toque en un. Desliz, sin contraseñas, sin esperas, sin obstáculos, disponibles en cualquier momento, en cualquier lugar, para cualquier estado emocional. La estrategia es simple: añade fricción a los hábitos que quieres reducir y reduce la fricción de los hábitos que quieres construir. ¿Quieres usar menos el celular? Ponlo en otra habitación cuando no lo necesitas. Elimina las apps que más te atrapan o muévelas a una carpeta difícil de encontrar. Activa el modo de escala de grises en la pantalla. Los colores vivos están diseñados para aumentar el atractivo visual. Pon un tiempo de uso límite. ¿Quieres leer más? Pon el libro en la almohada, en el sofá, en cualquier lugar donde pases tiempo. Slow visible, accesible, imposible de ignorar. ¿Quieres hacer ejercicio por la mañana? Deja la ropa deportiva preparada la noche anterior. Elimina la decisión. El cerebro tiene menos resistencia cuando no hay que pensar, solo ejecutar. El entorno no lo es todo. Pero cuando el entorno trabaja a tu favor, la disciplina requiere mucho menos esfuerzo. Y esa diferencia en el día a día es enorme. Estrategia 3. Crea sustituciones inteligentes. No elimines reemplaza
Este es quizás el error más común que cometen las personas cuando intentan cambiar un hábito. Intentan eliminarlo sin reemplazarlo. Y eso casi nunca funciona, porque el hábito no solo era un comportamiento, era una respuesta a una necesidad emocional real. Si eliminas el hábito sin satisfacer la necesidad de otra manera, la necesidad sigue ahí y el cerebro va a encontrar otra forma de satisfacerla, generalmente igual de problemática. La estrategia más efectiva no es la abstinencia, es la sustitución inteligente. Cuando aparezca el impulso de abrir el celular sin propósito, claro, tengas preparada una alternativa que también active el sistema de recompensa, aunque de forma más suave y menos adictiva. Una caminata corta, música, un par de minutos de respiración consciente, agua fría, cualquier cosa que interrumpa el camino automático y active, aunque sea un poco de dopamina por una vía diferente. Cuando sientas el impulso de procrastinar una tarea importante, en lugar de resistirlo con fuerza de voluntad, prueba la regla de los 2 minutos. Comprométete a trabajar en esa tarea solo 2 minutos, solo 2 sin presión, sin exigir un resultado. La mayoría de las veces, empezar es lo más difícil. Una vez que el cerebro entra en acción, la inercia lo mantiene en movimiento. Los 2 minutos se convierten en 10, los 10 en 30. Y la tarea que parecía imposible de comenzar avanza. Y cuando sientas la emoción incómoda que dispara el hábito, antes de escapar de ella, intenta nombrarla. Solo eso han decirte internamente: ahora mismo siento ansiedad, ahora mismo siento miedo, ahora mismo siento vacío. Nombrar la emoción activa la corteza prefrontal y reduce la intensidad de la reacción emocional. Es un gesto pequeño que crea un espacio entre el disparador y la respuesta. Y ese espacio, por pequeño que sea, es donde puedes elegir a lo que nadie te dice sobre el camino al cambio antes de cerrar este bloque. Quiero decirte algo que me parece fundamental. El cambio de hábitos profundos no es lineal. No vas a implementar estas estrategias y despertar en 2 semanas siendo una persona completamente diferente. Va a haber días en que vuelvas al patrón antiguo, en que el impulso sea más fuerte, en que cedas y después llegue la culpa. Y en esos momentos, la trampa más peligrosa no es haber cedido. La trampa es la narrativa que viene después. Ya ves, nunca vas a cambiar. Eres igual que siempre. ¿Para qué intentarlo? Esa narrativa es mentira y es la que más daño hace al caer. Una vez no destruye el progreso. Lo que destruye el progreso es usar la caída como evidencia de que el cambio es imposible. Las personas que logran transformar sus hábitos no son las que nunca fallan, son las que fallan y vuelven a empezar sin dramatismo, sin autocastigo excesivo, con la misma calma con que se levantan después de tropezar. Date esa misma compasión que le darías a alguien que quieres, porque el proceso de cambio la necesita y tú te la mereces. Quiero que pienses en algo antes de que cierres este video. Piensa en esa versión de ti que tiene claridad, que se sienta a trabajar y trabaja, que no necesita escapar de cada momento de incomodidad, que avanza hacia lo que quiere sin que el caos interno lo paralice. Esa versión existe, no está tan lejos. No requiere una transformación de personalidad, requiere entender cómo funciona tu cerebro y empezar a trabajar con él en lugar de contra él en los vicios. Silenciosos no son tu identidad, son respuestas aprendidas. Y lo que se aprende
se puede desaprender. La procrastinación no es lo que eres, es lo que el cerebro hace cuando no sabe cómo manejar lo que siente. Y ahora sabes más sobre ese mecanismo que la mayoría de las personas que van a vivir toda su vida culpándose sin entender por qué. Ese conocimiento es poder, pero solo si lo usas en empieza mañana por la mañana, 1 hora sin celular. Solo eso y mira qué pasa. Los grandes cambios siempre empezaron con una decisión pequeña tomada en el momento justo. Este puede ser ese momento. Ahora, quiero preguntarte algo directo. ¿Cuál es el vicio silencioso que más te cuesta dejar? ¿El celular, las series, la comida, la procrastinación, las redes sociales? ¿Cuál es el tuyo? Escríbelo en los comentarios sin vergüenza. Aquí no hay juicio. Y a veces reconocerlo en voz alta, aunque sea en texto, es el primer paso real para empezar a cambiarlo. Y si este video llegó en el momento exacto que lo necesitabas, guárdalo, porque hay días en que vas a necesitar volver a escuchar esto. Y esos son exactamente los días en que más importa.